Y vamos a hablar de un tema muy importante y es el blanqueo de capitales. Es uno de los temas del día, obviamente, Sí, Fernando, sin dudas. Es uno de los temas centrales y también saber las consecuencias. ¿Por qué es necesario este blanqueo y qué consecuencias van a tener para la República Argentina? Está junto a nosotros Ignacio Liberadol. ¿Cómo están? Saludamos. Nacho, ¿Cómo andás? Bienvenido. Y bueno, ya estaba la semana pasada, estuvimos hablando de otros temas. Hoy el eje central es el blanqueo de capitales. ¿Qué le podemos contar un poquito a la gente? Bueno, en realidad base a esta situación? Hay mucho optimismo justamente porque las cifras son muy superiores a las que se habían previsto inicialmente, solo por los depósitos en efectivo, que justamente el plazo se termina hoy. Va a ser más o menos entre 7.000 y 8.000 millones de dólares los que están previendo los bancos, lo cual le va a permitir al gobierno obtener una recaudación cercana o superior a los 5.000 millones de pesos. Esto solo por el primer tramo del blanqueo de capitales. Queda ver qué es lo que pasa con la exteriorización de los bienes registrables, como son los inmuebles, por ejemplo, o aviones, o autos, o todo tipo de vehículos que tienen por ahí algunos contribuyentes fuera del país. Todo esto obviamente va a representar una masa mucho más importante que se va a ubicar más cerca de los 50.000 o 60.000 millones de dólares según la estimación del sector. Esto en términos de recaudación también le va a resolver mucho al gobierno todos los planes de financiamiento que tienen para el año que viene, justamente porque bueno, se calcula que va a obtener un financiamiento cercano a los 50.000 millones de pesos que le va a permitir evitar salir a los mercados internacionales en un momento en que se están encareciendo fuertemente las tasas por el efecto de Donald Trump. Nacho, ¿cuál va a ser el destino de los fondos que recaude el Estado? ¿Tiene un destino específico o va a rentas generales y ahí el jefe de gabinete con el presidente definen? Bueno, una parte, como ya se dijo, va a ser la reparación histórica, ¿no? O sea, toda la compensación que le tienen que hacer a los jubilados por el tema de los haberes que no se le habían reconocido durante los últimos años. Todo esto, el blanqueo, se supone que tiene que venir a asistir al gobierno para evitar que use el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esto no alcanza, lo que se va a usar es este fondo del ANSES. También, obviamente, el blanqueo puede llegar a asistir para el tema de gastos corrientes del gobierno y justamente es lo que va a permitirle sortear el año que viene algunos compromisos. Sí. Nacho, esta es la primera etapa del blanqueo. ¿Cómo sigue, digo? Bueno, lo que viene justamente es el blanqueo de los bienes registrables, que son inmuebles, vehículos, como puede ser, o sea, en el exterior se tiene mucho, por ahí, créditos tomados, por ejemplo, por propiedades o también por vehículos, como dijimos, y todo eso se va a tener que declarar sin necesidad de ingresarlo al país. Todos los que vayan declarando van a tener que ir pagando una alícuota, una penalidad que se ubica cercana al 10% según el caso, y eso le va a permitir al gobierno una recaudación. O sea, el impacto que vamos a ver es solamente fiscal en este tramo. En el primer tramo que vimos en estos meses, vamos a ver un efecto en el mercado cambiario. O sea, lo que probablemente vean los ahorristas en este momento, por ejemplo, es que el dólar no sube tanto como en el exterior. Justamente porque el ingreso de dólares que están teniendo los bancos, no solo a través del blanqueo, sino también por las colocaciones de deuda, esto aumenta la oferta de dólares en el mercado local y hace que el precio del dólar tenga un freno. En vez de devaluar la Argentina, por ejemplo, al ritmo que lo hace Brasil, lo hace a un ritmo menor justamente porque hay una mayor oferta de dólares. Nacho, a ver, hablando de otro tema que tiene que ver con lo económico también y con lo financiero, que es la baja de las comisiones que los comercios tienen que pagar por la utilización de tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Había un proyecto que se aprobó en la Cámara de Senadores, ese proyecto pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, ¿qué es lo que decidió desde el punto de vista político? Congelar el proyecto que venía del Senado, aprobar en comisión otro proyecto donde se modifican de otra manera las alícuotas y por lo tanto ese proyecto es el que va a transitar los caminos del Congreso. Pero, ¿qué novedades puede haber sobre ese tema? Bueno, primero hay que decir que el viernes justamente la Cámara Argentina de Comercio, que representa a todos los comercios del país, presentó una denuncia por posición dominante contra los bancos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esto le va a permitir al gobierno justamente avanzar sobre una investigación que estaba llevando adelante y que en algún momento va a tener un resultado en alguna imposición que puedan llegar a tener los bancos justamente para desprenderse de algunas unidades de negocios, como por ejemplo pueden ser Visa o Banelco. Justamente el gobierno cree que esta
posición dominante que tienen los bancos es lo que encarece los costos financieros que hoy deben afrontar los comercios y lo que va a permitir bajarlos es justamente la competencia. También la ley esta que vos mencionabas, que va a debatirse el miércoles en diputados y que es muy probable que reciba ya media sanción, va a promover una baja en las comisiones que se pagan tanto por tarjeta de crédito como de débito. Y también, obviamente, lo que hay que ver es también los costos financieros que están cobrando los bancos en las tasas y, por ejemplo, en la provisión de algunos dispositivos. Hoy los comercios calculan que prácticamente el 30% de los costos, en algunos casos, tienen que ver con costos financieros. O sea, del precio que llega al consumidor tiene que ver con el precio del postnet, con las tasas que cobran los bancos y con las comisiones. Si el gobierno puede avanzar en este proyecto, es probable que también el consumidor vea o perciba una baja en los precios de las cosas. Bueno, bárbaro. Ignacio, muchísimas gracias. No, gracias a Agradecemos ustedes. como siempre tu visita.